Corintios, estamos en el capítulo 2 de esta carta. Pablo ha escrito esta carta para exponer su corazón, a la iglesia, para que ellos conozcan en parte sus tribulaciones, sus aflicciones, pero también sus luchas. Para poder conocer su corazón, la parte emocional, la parte más humana de Pablo. Y no solamente la doctrina, sino que también poder fortalecer los vínculos de cercanía con la iglesia. Porque de hecho, Pablo no habla no habla de él mismo como una autoridad que se enseñorea sobre la iglesia, sino que él habla que simplemente él es un colaborador de Cristo para la iglesia, un colaborador para ellos. ¿Por qué? Porque él ha venido con el evangelio y ha difundido el evangelio y les está enseñando y ha discipulado a algunos para que sean levantados en la iglesia y continúen con la obra del Señor. Y es precisamente eso lo que Pablo está mencionando y de lo que va a exponer en esta carta, para que la iglesia pueda sentir esa cercanía y pueda conocer su corazón de amor. ¿Por qué? Porque ya anteriormente los ha exhortado, anteriormente los ha reprendido, porque habían ciertas situaciones en la iglesia que no se estaban atendiendo por el liderazgo. Entonces Pablo les llama la atención para que no permitan ciertas prácticas en la iglesia que podían traer división, que podrían traer confusión, pero también para que comiencen a activarse a practicar otras cosas como la unidad, porque había mucha división dentro de la iglesia de Corinto por posturas simplemente humanas, de forma. Unos se inclinaban más por Apolos, otros solamente con Pablo. Otros no querían involucrarse con la iglesia porque decían que Cristo ya es suficiente y que con ellos por eso no iban a la iglesia, porque tengo mi relación con Cristo y ya. Pero vean que no es algo nuevo, no es algo de nuestro tiempo, sino que es algo que venía desde atrás. Y Pablo entonces exhorta a la unidad a la iglesia en todo esto. Ahora, parte de lo que Pablo ha visto en esta congregación o en esta iglesia es que hay personas que estaban difamándolo a él, estaban hablando, buscando cómo desbancar la autoridad de Pablo por sobre la iglesia. Y el peligro con esto es que no solamente estaban difamando la imagen de Pablo, sino que también esto iba a afectar su predicación. A tal punto que entonces iba a llegar la duda, iba a perder credibilidad lo que él estaba enseñando. Y lo peligroso es que lo que Pablo estaba enseñando era el puro evangelio. Y quienes buscaban desbancar a Pablo, quienes buscaban difamarlo para que él perdiera autoridad por sobre la iglesia, eran personas que querían promoverse a sí mismas. Y estaban diluyendo el mensaje de la palabra de Dios, siendo permisivos, predicando lo que la gente quería oír y no lo que verdaderamente el Señor quería enseñar a la iglesia. Entonces, de nuevo, no es un problema o una situación que vivimos en la iglesia actualmente, no en la nuestra, gracias a Dios, pero en la iglesia en general hemos visto esos casos. Así que Pablo va a tomar un poco de esto para exhortar a la iglesia, exhortar a esa persona que ha estado buscando difamarlo. Y de hecho, después de la primera carta, recordemos, Pablo está en Éfeso cuando escribe la primera carta de Corintios. Él se va para Corintio para poder confrontar a la persona que lo está difamando, porque la iglesia no estaba haciendo nada y la iglesia no reacciona. Nadie lo acuerpó a él. Regresa a Éfeso e inmediato, poco tiempo después, escucha que la situación continúa
con esta persona y que ahora hay otros también que se le están uniendo a difamarlo. Entonces Pablo escribe una carta, la cual no tenemos conocimiento porque nunca fue encontrada, pero tenemos ciertos detalles en 2 Corintios acerca de esta carta. Se le llama la carta severa, en donde comienza a reprender a esta persona por lo que está haciendo, y entonces la iglesia parece que reacciona a todo esto. Y por eso Pablo continuamente habla de la tristeza que hay en su corazón y la tristeza que también puede haber en la iglesia por sus palabras. Entonces, en el capítulo 1, parte del capítulo 1 y del capítulo 2, al principio, Pablo está justificando por qué él cambió de planes de no ir a de no ir a Corinto cuando va en dirección a Macedonia. Porque resulta que esta persona que estaba difamándolo se está aprovechando de este cambio de planes para decir que Pablo es inconstante, de que no es digno de creer en sus promesas, y estaba poniendo en duda la credibilidad de Pablo, pero también la credibilidad acerca de lo que él predica. Entonces, Pablo se justifica y les dice, en versículo 12, nuestra gloria, en capítulo 1, versículo 12, dicen, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido por el mundo y mucho más con vosotros, dándoles a entender de que los cambios de planes en su ministerio no han sido por su voluntad, no han sido porque le ha parecido mejor, no ha sido por capricho, sino porque Él está anuente a que lo que tiene que seguir es la voluntad del Padre. Por lo tanto, Él, en lugar de ir a Corinto para visitarlos, fue directo a Macedonia y tiene sus razones, las vamos a ver más adelante. Aunque él no tenía por qué justificarse, él está guardando su imagen, no porque a él le importe que, ahora me van a ver con malos ojos o qué. No, sino por la predicación, por la doctrina que él ya había enseñado a la iglesia. Por eso es que está defendiéndose. Porque la iglesia, su fe está peligrando. Él está abogando por la salud espiritual de la iglesia. No porque este hombre esté difamándolo y que ahí ahora Pablo está resentido, no, sino que es algo más profundo y más peligroso. Si este hombre comienza a ganar credibilidad respecto a lo que él está difamando acerca de Pablo, puede confundir a la iglesia y alejarlos del enfoque que realmente el Señor está dándole a la iglesia, con falsas enseñanzas, con falsa doctrina. Hermanos, si es que el enemigo es astuto, él utiliza de la verdad para traer engaño y mentira y desviarnos de la verdad del Señor. Y es lo que Pablo está resguardando a la iglesia. Entonces, ahora con esto aprendimos algo. Siempre es bueno mantener nuestros planes delante del Señor. A ver, si nosotros hemos entregado nuestra vida a Cristo, quiere decir que ya nuestra vida no es propia, ahora le pertenece al Señor. Por lo tanto, cada paso y cada situación que tengamos, cada cosa que hagamos, tiene que ser sometida a la voluntad de Cristo. Ahora, Pablo sabía a dónde tenía que ir, cuál era el llamado de él, pero no sabía por dónde tenía que pasar. Y ahí es donde él está siendo flexible a la voluntad del Señor. No es estructurado y es rígido. No, Señor, yo voy para allá y voy en línea recta. Bueno, ¿y si el Señor quiere hacer curvas en el camino? Entonces es ahí en donde nuestros planes tienen que estar siempre sometidos a la voluntad del Padre y ser flexibles a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas y por donde Él quiere llevarnos.
Y la semana anterior vimos algunos ejemplos, cuando Pablo quería ir a Asia Menor, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Y de luego quería ir a Bitinia, al norte, el Espíritu Santo se lo impidió y lo llevó hasta Troas. Y en Troas, ¿qué sucedió? Fue a dirección de Dios para que Pablo cruzara Europa, a Macedonia, un lugar donde él nunca había ido, pero fue porque el Señor lo estaba guiando. Entonces, de la misma manera en nuestra vida, muchas veces el Señor no es que nos impida ir a un lugar o al otro porque sea algo malo, simplemente es porque Él tiene un tiempo, un momento y un espacio, y es su voluntad, y porque sus planes son más altos que los nuestros, cosas que nosotros muchas veces no vamos a ver, pero que detrás de la montaña el Señor tiene algo ya estipulado para su gloria. Entonces, no vivimos ya para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Y si vivimos para el Señor, es para su obra. Y todo lo que hagamos entonces tiene que contribuir a su obra. Y es la manera en que Él nos usa. Así que Pablo no tenía por qué justificarse, pero lo hace por amor. Por amor a la iglesia. Para guardar sus corazones. Para guardar este vínculo y esta relación con ellos. Y para que sepan que Él simplemente está colaborándole a Cristo en su obra. Él no es Señor sobre ellos, es un colaborador. En línea con lo que Pablo quiere continuar enseñando a la iglesia, es acerca del perdón y la restauración del ofensor. Así que vamos a leer a partir del versículo 5 en el capítulo 2. Y dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Esto nos habla acerca de la disciplina. ¿Cuál es la disciplina bíblica ante un ofensor? Resulta que en 1 Corintios capítulo 5 había una situación de una persona, de un hombre que tenía una relación ilícita con su madrastra. A lo que Pablo no necesitó ni tan siquiera estar ahí presente para que reprendiera primeramente el liderazgo y luego les aconsejara y les instruyera en qué debían de hacer con este hombre. Primero llamar su atención, porque este hombre estaba consciente de lo que estaba haciendo. No era que no sabía, no era que era alguien nuevo en la fe, no, era alguien que estaba dentro de la iglesia y estaba practicando con liberalidad el pecado. Pero como la iglesia decía, es que aquí recibimos en el amor de Dios, y Pablo dice, sí, pero el amor de Dios, parte del amor de Dios también es la disciplina. Y es la exhortación y la reprensión, no buscando la destrucción, sino más bien la restauración. Entonces, Pablo en 1 Corintios les exhortó al liderazgo. Les dijo, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? O sea que esto poco de lo que ustedes están permitiendo puede contaminar, destruir a la iglesia. Y Pablo les insta a que si este hombre no hace caso, pues que le abran la puerta de salida para la iglesia, de la iglesia. Con la esperanza de que por lo menos de esta manera sea llamada su atención y su corazón se vuelva al Señor, se arrepienta de su pecado y encuentre perdón para salvación. Entonces parece que la iglesia ya había reaccionado. Porque después de que Tito, colaborador de Pablo, fue enviado con las otras cartas, con la carta severa, regresa, se ve con Pablo, le da el informe de lo que ha sucedido. Parece que entonces aquella reprensión, aquella exhortación ha surtido efecto. Y por eso es que Pablo escribe estas palabras para la iglesia.
Si alguno me ha causado tristeza, ¿quién? Este hombre, en esta situación en la que estaba. No me la ha causado solo a mí, sino, en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. ¿Por qué? Porque era alguien de la iglesia que produjo tristeza en la situación en la que estaba y la pena por la que tuvieron que pasar por exhortarle y reprenderle. Versículo 6. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Quiere decir que la iglesia finalmente hizo algo. Le reprendieron. Y esto surtió efecto. La persona se arrepintió. Pidió perdón a Dios, a la iglesia también. Y entonces, versículo 7, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. La persona estaba arrepentida. Pero ¿qué pasa si la persona está arrepentida y está con ese peso en su corazón y la iglesia no hace nada? ¿Ve? Esta persona comienza a entrar posiblemente hasta en depresión. Y ahí es donde hemos visto, en donde muchas veces la iglesia se ha equivocado en cómo aplicar la disciplina. Porque la aplica para juzgar, para señalar, para destruir, y no con el objetivo de que la persona sea restaurada y luego sea reinsertada en la unidad de la iglesia. Entonces tenemos el modelo bíblico de cómo poder aplicar la disciplina. Primeramente, el fundamento de nuestra vida cristiana en todo y para todo es el amor ágape de Dios. Ese es el fundamento. Y a partir de ahí, poder venir, exhortar y reprender basado en ese amor. No es que usted lo tenga que hacer con delicadeza y con este tono de... No, muchas veces vamos a tener que tener carácter y confrontar la situación. Pero el punto y la clave está en cuál es la motivación que está detrás. ¿Cuál es la motivación de su corazón? La ira, el enojo, el legalismo. ¿Cuál es la motivación del corazón? La motivación tiene que estar siempre apegada al amor de Dios. Entonces, después de esto, después del amor, viene la gracia del perdón, la misericordia, para traer consolación. ¿Consolación de quién? De los hombres. Ay, venga, sí, qué difícil. No, ya vimos en el capítulo 1 acerca del consuelo con el que nosotros hemos sido consolados. ¿Cuál fue ese consuelo con el que nosotros hemos sido consolados por Dios? El perdón de nuestros pecados. La redención, la salvación en Cristo Jesús, de que ya no hay más condenación para el que está en Cristo. Ese es el consuelo con el que Pablo ahora anima a la iglesia para que vaya y consuele a este hombre. De amarle con compasión, de perdonarle. Ahora, no estamos diciendo que el perdón justifica la falta. Pero el perdón lo que sí trae es libertad a nuestra vida, de poder estar en paz para con Dios, para poder amar a nuestros deudores, a nuestros ofensores. ¿Y qué mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? Que a pesar de haber sido crucificado en la cruz por todos, y más específicamente por los que estaban en aquel momento ahí, Señor, en la cruz les dijo: Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba abogando para el perdón por aquellos que estaban condenándolo a muerte. Y después vino el perdón y después vino la consolación a través de la resurrección, sellando la garantía de que verdaderamente es el Hijo de Dios y de que verdaderamente en Él hay perdón de pecados
y que verdaderamente en Él hay una esperanza y un futuro de una gloria eterna que nos espera junto a Él en su reino. Entonces, si Él es nuestro mayor ejemplo y nos anima y nos insiste en seguirle a Él, tenemos que actuar también entonces como Él lo hizo. Versículo 8, dice: por lo cual os ruego que confirméis el amor para con Él. ¿Lo ven? No es solamente consolarlo en el Señor, orar por la persona, sino que es hacerle ver y afirmarlo en el amor de Dios. Hey, estamos con usted. Sí, vas a tener que lidiar con las consecuencias, pero aquí vamos a caminar todos juntos. Ahora, cuando hay verdadero arrepentimiento en la persona, porque muchas veces se puede convertir en un alcahuetear más bien el pecado de la persona. Pero cuando hay verdadero arrepentimiento, perdonamos de cualquier manera, pero cuando hay verdadero arrepentimiento en la persona, entonces tiene que haber consuelo, buscando siempre la restauración de la persona y la reinserción en la unidad de la iglesia, para que sepa que no está solo. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Es lo que ha hecho con nosotros. ¿Cuántos líderes y pastores, por mencionar algunos casos, han caído fuertemente en pecado? Y hoy por hoy no están ni en ninguna iglesia, ni han sido restauradas, nadie se ha preocupado por ellos. De igual manera, ¿cuántas personas dentro de la iglesia, en su propia condenación, porque han querido condenarse a sí mismos, hoy no están formando parte de una congregación porque se les ha aislado, se les ha juzgado y simplemente que hagan lo que quieran y aquí nos mantenemos todos juntos, pero ni una llamada? El Señor nos muestra que cuando hay verdadero arrepentimiento, hay un seguimiento. La disciplina no es nada más llegar y aislar a una persona y que se sane sola. No, hay un seguimiento, un procedimiento bíblico. Ahora, hay muchos que no están de acuerdo con la disciplina bíblica y prefieren la disciplina de los hombres, la disciplina humana. Pero la disciplina humana destruye. La disciplina bíblica construye, edifica, restaura y levanta. Sana al que ha caído, lo consuela, lo conforta. Y ese es el modelo que tenemos en el Señor y el cual Pablo está animando a la iglesia para que ahora pongan en práctica. Hicieron caso con la reprensión, muy bien. Ahora hagan caso en lo que sigue, que es el perdón, el consuelo y la restauración de la persona. Versículo 9. Porque también para este fin os escribí. ¿Para cuál fin? Para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Porque hay quienes son muy rápidos para la disciplina, pero son lentos para el perdón y la restauración. Hay muchos que son, pero no han ni terminado de hacer la falta, el ofensor, y ya están encima. Pero la parte del perdón, de la restauración, es lo que muchos les cuesta. Y Pablo anima a la iglesia entonces, que así como son prontos para atender a la disciplina, entonces sean prontos también para restaurar a la persona. A ver, en nuestras familias, con nuestros hijos, los reprendemos cuando vemos que no están haciendo lo correcto, pero ¿lo hacemos para destruirlos, para aislarlos? ¿O lo hacemos para corregirlos e instruirlos? Porque de esa es la manera en la que tenemos que aplicar la corrección, la disciplina, siempre en amor, buscando la restauración.
no vemos, o lastimosamente en algunos casos sí, pero mayormente no vemos que después de la disciplina nuestros hijos ya no quieren ni hablar, se van de la casa, no quieren estar. Por lo menos con los pequeños, vemos que de alguna manera parece como que si ya se les olvidó y más bien el adulto es el que todavía tiene la rabia ahí y no quiere ni verlos. De momento, denme un espacio, espérese. Y ellos ya como, ya pedí perdón, me dijiste que sí y yo vengo a buscar la restauración. Entonces, tenemos que tener esa actitud más bien, con un espíritu de amor y de consolación, para que ellos puedan ver reflejado cómo es que funciona la disciplina, la restauración y el consuelo y el perdón del Señor en nuestras vidas. Porque nosotros como padres reflejamos el amor de Dios a nuestros hijos. Esa es nuestra labor. Y como iglesia tenemos que reflejarlos unos a otros, pero también con los de afuera. ¿Por qué se caracterizaba la iglesia de los Hechos? Por el amor que tenían unos con otros, porque tenían en común todas las cosas. No es que compartían la misma cuchara y así, no, sino que tenían en común sus corazones. Había unidad en ellos. Y este amor y esta armonía del Espíritu que había, era lo que el Señor usaba para que otros de afuera comenzaran a añadirse a la iglesia. No porque anduvieran evangelizando y haciendo sanidades, no, sino porque ellos veían el reflejo del verdadero amor de Dios en ellos, entonces eran atraídos a esto. Y el Señor los añadía. Entonces, es muy claro cómo es que debemos de funcionar respecto a la disciplina, al perdón y al consuelo del Señor. Versículo 10, y todo el que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, el Señor ha sido testigo de que Pablo verdaderamente no tiene rencor sobre nadie, sino que verdaderamente ha buscado el perdón y la reconciliación. ¿Para qué? Versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y aquí es donde muchas veces el proceso no se ha completado. Porque Satanás comienza a influenciar, primero, para que la persona caiga en pecado, se convierta en un ofensor, y luego se va al otro extremo para usar a las otras personas, para amedrentar a las otras personas e influenciar en ellos para que vengan con juicio y condenación sobre aquel que ha pecado. Entonces, Pablo por eso insiste en que prontos para la disciplina, para la reprensión, pero también prontos para el perdón y la restauración, para no darle margen al enemigo, para que comience a traer pensamientos de quién sabe qué en la persona. Y porque la iglesia muchas veces ha dejado ese margen, es que hoy muchas personas prefieren no congregarse en ningún lugar. Están en contra de la iglesia. Tienen sí su relación con Dios y aman al Señor, pero tienen esta raíz de amargura, de tristeza, de desánimo y de decepción con la iglesia, porque han permitido este margen en donde el enemigo ha traído división y destrucción. Y ese es su plan, esa es su estrategia, siempre lo ha sido desde el principio, traer destrucción y división en la familia, tanto en el núcleo familiar como en la familia del Señor, con más razón. Entonces, seamos prontos para perdonar. No retengamos el perdón. No retengamos el perdón, porque es peligroso. Podemos dejar márgenes donde el enemigo puede traer destrucción y desilusión. Primeramente en nuestras familias, también en nuestras relaciones personales, pero también como iglesia. Seamos prontos para confrontar
en amor, y seamos prontos también en perdonar, consolar y restaurar en amor. Amén. Continuamos en versículo 12. Aquí Pablo habla un poquito de otro tema, pero sigue fundamentando el amor. Veamos, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Esta es la razón por la cual Pablo decidió ir de Éfeso después de 3 años, después de la revuelta que sucedió ahí, partir directo hacia Macedonia sin pasar por Corinto. Porque había un peso en su corazón, una preocupación en su corazón por su colaborador, por su discípulo, por su hermano. ¿Por qué? Recuerden, no había comunicación de teléfonos, ni internet, nada. O sea, si usted y yo somos puestos en el tiempo, en este tiempo del primer siglo, no sé, caemos en desesperación o no sé, porque ahora tenemos la información al instante casi, pero Pablo no. Y Pablo había enviado la carta severa con Tito y no sabía cómo iba a reaccionar la iglesia, no sabía cómo iba a reaccionar la persona a la que iban a reprender. Había muchos factores, el camino, la salud del hermano. Y entonces Pablo comienza a entrar en un tipo de ansiedad por saber qué habrá pasado con Tito. Ya quiero escuchar y quiero saber cómo recibieron la noticia, cómo recibieron mis palabras, habrán comprendido, me habré comunicado bien. Todas estas preguntas. Ahora, a pesar de que está en este estado, Pablo reconoce que su trabajo debe continuar en la obra del Señor. Y sabe que hay una puerta abierta en Troas, en la costa de Turquía, en lo que hoy es Turquía. Y posiblemente al aprovechar esa puerta, posiblemente ahí es donde comienza o el punto de inicio para la iglesia en esta ciudad. Entonces, ¿qué con esto? No está mal que tengamos este tipo de pensamientos, de situaciones, o este tipo de lucha en nuestro espíritu, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, no podemos enfocarnos solamente en la preocupación de alguna situación si la puerta el Señor la ha abierto para que otros sean expuestos al Evangelio del Señor. Entonces Pablo sabe mantener el balance. Dice, sí, tengo este peso en mi corazón, pero es que esta puerta, y yo estoy consciente de lo que es lo que el Señor me ha llamado a hacer. De alguna manera podemos ver la confianza de Pablo en el Señor de que el Señor tendrá cuidado de Tito. Voy a enfocarme en lo que estoy ahorita, en el hoy y en el ahora, y luego veré a ver si me encuentro con él en Macedonia, porque tenía que pasar por Macedonia. Y esto nos deja una lección también a nosotros, vivir el hoy y el ahora. Que después lo que venga, el Señor tiene cuidado de nuestro futuro, cuidado de lo que vendrá, y cuando venga el puente lo cruzaremos. Pero el punto es que el Señor muchas veces nos va a poner oportunidades al frente, que si estamos distraídos con lo que vendrá, podremos perder la oportunidad y nos será tomado para llamar a cuentas de por qué no aprovechamos la puerta que el Señor estaba abriendo. Entonces, de nuevo, es mantenernos siempre en sintonía con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Entonces, al final, Pablo sí se encontró con Tito en Macedonia, y por eso tenemos 2 de Corintios, porque estando en Macedonia se encontró con Tito. Tito le da todo el informe de cómo reaccionaron, qué está sucediendo,
y por eso Pablo entonces escribe esta carta y vuelve a enviar a Tito con la carta hacia Corinto para consolarlos y para que sepan cuál es su corazón. Entonces, para completar el ciclo de la historia, sí se vio con Tito, estaba bien, y lo envió nuevamente con la carta de 2 Corintios a la iglesia. Versículo 14. Mas gracias a Dios, y esto es como una continuación después de haber expresado sus emociones y su preocupación por Tito, continúa Pablo diciendo: mas gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Pablo se está inspirando acá, posiblemente en la manera en la que el ejército romano regresaba a la ciudad después de un tiempo de conquista. Cuando triunfaban sobre la conquista en alguna ciudad, venía un desfile del ejército y eran recibidos con inciensos y aromas y flores, y toda la ciudad era un olor grato, el olor de la victoria, el olor del triunfo. Entonces Pablo está usando esta imagen para explicar y poder hablarle en el lenguaje que ellos comprendieran, de que así es la manera en la que él se está dirigiendo en cada ciudad. El Señor lo lleva en triunfo, o sea, en conquista en cada lugar donde va, porque ve cómo el reino de Dios avanza a través de la predicación del evangelio de salvación. Y esto ha provocado que entonces se eleve un olor grato a Jesús hasta el trono de Dios. O sea, usted y yo, como creyentes, olemos a Jesús. Y ese es el grato olor que llega ante el Padre, que olemos a su Hijo. Es como que mi hijo le gusta a veces ponerse de mi colonia, y cuando mi esposa lo huele a papá usted, se puso la colonia de él. Es exactamente esa misma situación. La sangre de Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado, Él nos ha redimido, por lo tanto olemos a Jesús. Y como portadores del mensaje de salvación, entonces a los que escuchan, a los que son expuestos al Evangelio y lo aceptan, a ellos también le olemos a la salvación, a vida. Pero aquellos que rechazan el Evangelio, se resisten al Evangelio, aunque han sido expuestos, para ellos es olor de muerte. ¿Por qué? Porque ya no tienen excusa, ya han sido expuestos al Evangelio, por lo tanto, ahora ya no tienen ninguna excusa. Están siendo condenados porque están resistiéndose a creer en el Hijo de Dios. Vamos a ir un momento a Juan, capítulo 3. Y esas son las palabras del Señor. Juan capítulo 3, versículo 17. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, por eso es que olor a muerte para los que no creen, pero olor de vida para aquellos que le han recibido. Porque
huelen la salvación, reciben la salvación del Señor. Y por lo tanto se les transfiere también el olor a Cristo Jesús a sus vidas. Y gloria a Dios, ¿saben? Porque cada vez que el Señor nos guía en nuestro camino, el Señor nos lleva de triunfo en triunfo. No porque cada batalla es una victoria, sino porque la obra del Señor está siendo concretada. Y porque Él nos lleva de conquista en conquista, no para nuestro bienestar o nuestra popularidad, sino porque es el reino de los cielos ganando terreno a nivel espiritual, llevando a muchos otros a salvación. Y es el triunfo que tenemos en el Señor. Entonces, Cristo es quien va abriendo, quien lleva la vida del cristiano de una manera triunfante. Cristo nos hace caminar en triunfo. Y lo único que tenemos que hacer es seguir su voluntad, seguirlo a Él. Y Él hace nuestra vida triunfante, en donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Gloria a Dios, porque probablemente si tomamos el control nosotros, nos perdemos en el camino y en lugar de triunfo va a ser un caos y una destrucción total. Escombros quedan. Pero cuando el Señor va adelante, tenemos la victoria asegurada en Él. Tanto en cada una de nuestras situaciones, como también en cada una de las veces que exponemos a otra persona el Evangelio de Cristo. Culmina esta sección en la segunda parte del versículo 16. Pablo dice en esta misma línea: y para estas cosas, ¿quién es suficiente? O sea, Pablo no está exaltándose a él diciendo, es que yo vuelvo a Cristo y donde yo vaya, yo tengo. Aún así vemos su humildad, dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es una pregunta retórica, porque nadie lo es. El que nos hace aceptos y suficientes delante de Dios es Cristo. Versículo 17. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra medran significa adulteran o diluyen. Entonces Pablo está poniendo un alto para que puedan diferenciar entre lo que él les ha enseñado, sabiendo que él no es suficiente por sí mismo, sino que es por la gracia de Dios, y que pónganse a ver a los otros que están diluyendo la palabra de Dios, buscando su propia promoción y agarrándose de las debilidades de los demás para buscar cómo exaltarse en ellos mismos y tratar de desbancar a otros ministros del ministerio. Pablo les dice, yo no soy como ellos. Que ellos están diluyendo y haciendo la palabra de Dios y utilizándola como un pretexto para ellos mismos elevar su nombre y ganar popularidad, sino que Pablo está consciente de que con sinceridad, como de parte de Dios, sabe que el primero que está escuchando su enseñanza, ¿quién es? Dios, delante de Dios. Y no está hablando de él, sino que está hablando siempre de Cristo. Apuntando siempre hacia Cristo, el que sí salva, el que sí perdona, que sí restaura, el que sí nos lleva de triunfo en triunfo, en quien sí tenemos victoria y tenemos garantizada una vida eterna. Entonces, Pablo de nuevo está externando todo su corazón, pero en medio de esto tenemos todos estos principios que tenemos que poner en práctica. Quiero cerrar con lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 32. Es un mandato. En Mateo 18,
¿Recuerdan a Pedro preguntándole, Señor, pero cuántas veces tenemos que perdonar al que nos ofende? 7 veces. Jesús le contesta, no te digo que hasta 7 veces, sino 70 veces 7, dándole a entender de que sin medida hay que extender el perdón. Pero en Efesios 4:32, Pablo escribe bajo la inspiración del Espíritu Santo también esto: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un mandato, el perdón. No lo retengamos. Esto no quiere decir que no vaya a doler, que no vaya a continuar doliendo, de que por ahí cruce un flachazo, ¿verdad? Recuerdo. No nos dice que eso no sucederá, pero sí nos dice qué es lo que debemos de hacer. Ser benignos, sea actos de bondad unos con otros, siendo misericordiosos, extendiendo la gracia a Dios, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros olemos a Cristo. Y parte de oler a Él es que tenemos que expresarlo y reflejarlo a Él en todo el contexto, desde la predicación del Evangelio, pero también desde la extensión de la gracia y el perdón y la restauración con nuestros hermanos. Y lastimosamente a veces no hay ni tan siquiera algo grave que suceda entre nosotros y el perdón se retiene. Y eso provoca destrucción y provoca división en la iglesia. Pero el Señor nos anima esta mañana a buscar siempre la unidad, a buscar siempre que el fundamento sea el amor de Él en nuestra vida, para poder perdonar, para poder consolar y para poder restaurar. Ya no estoy hablando solamente de una persona, sino restaurar la relación entre varias personas para que el enemigo no tenga margen para destruir. Y esto Pablo lo está hablando a la iglesia, pero podemos aplicarlo también en nuestro hogar. No le demos margen al enemigo. Y aunque sea usted o no el ofensor, el Señor nos demanda perdonar en amor, restaurar y consolar, porque es la manera en que el Señor sana nuestros corazones. Amén. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu obra en la cruz, la cual nos recuerda el perdón y la misericordia que hemos recibido por parte de ti. Padre, ponemos en tus manos este mensaje para que seas tú quien traigas fruto, quien produzcas el fruto en nuestras vidas, Señor, por medio de la convicción de tu Espíritu en nuestros corazones. Rendimos todo a ti, todo a tus pies, para que toda la gloria sea tuya, Señor, y no sea en la sabiduría humana, sino que seas tú siempre dirigiendo nuestros pasos y nuestro camino, Señor, llevándonos de triunfo en triunfo sobre el pecado, sobre la división, llevándonos en triunfo por sobre el enojo, la ira, el rencor, Señor, teniendo victoria en el perdón y en la restauración, Señor, con nuestros hermanos y hermanas. Padre, glorifícate en tu iglesia, Señor, guíanos en tu verdad por medio de tu Espíritu, llénanos con la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, y trae sanidad, trae, Señor, reconciliación, trae restauración, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones. Señor, si tenemos algo que perdonar, por favor, trae convicción de tu Espíritu, Señor, para poder hacerlo. Señor, y quita todo aquel impedimento del orgullo, Señor, de nuestra imagen, de qué dirán, de por qué la otra persona no se humilla y yo tengo que hacerlo. Señor, todos esos argumentos, quítalos, por favor, de nuestra vida, Señor, para que seamos guiados hacia tu voluntad, la cual es la restauración en amor y la conciliación, Señor, con nuestros hermanos, hermanas y con las demás personas, Señor. Siempre y cuando tú nos permitas poder realizarlo, Señor. Que podamos hacer nuestra parte, Señor.
Guíanos y danos las fuerzas y la sabiduría de cómo aplicarlo, Señor. Te damos toda la honra y la gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor por su